Hola a todos. Hola. Estamos caminando por las calles de un nuevo país. Sí. Estamos en Venezuela Estamos en Caracas. y acabamos de llegar hoy por la mañana. Nos hemos alojado en el apartamento en el que vamos a estar aquí en Caracas y vamos a salir por las calles a caminar y mostraros a todos ustedes cómo está Venezuela ahora después de estos cambios que, vamos, único que estuvieseis viviendo fuera del planeta Tierra, sabéis que ha habido unos cambios aquí en Venezuela recientemente. Sí. Y vamos a ver cómo están las calles, si hablamos con algunas personas, vamos a ver lo que nos vamos a encontrar. Os lo vamos a mostrar a todos ustedes. Y bueno, ante todo deciros que estamos muy felices de estar aquí en Venezuela. Sí, estamos muy felices porque hemos querido venir a Venezuela por muchos años y bueno, ahora surgió esta oportunidad de venir y estamos emocionados de conocer, probar su comida rica, callejera también. Así que acompañadnos en este nuevo país. Vamos a vivir aquí experiencias muy bonitas, creo yo. Vamos a hacer un poco un resumen, ¿no?, de lo que nosotros conocemos de Venezuela. No somos expertos, pero como más o menos todos sabréis, Venezuela enfrentó o enfrenta una crisis económica y social, migratoria muy grande. Resulta que ya hace unos años la situación aquí estaba muy complicada. No podemos nosotros afirmarlo, pero según nos cuentan, hace unos años no podríamos estar filmando así en la calle con tanta tranquilidad como estamos ahora. Sí. Pero las cosas parece que han mejorado, parece que la seguridad es mucho mayor y bueno, vamos a aprovechar eso y estamos muy felices de que así sea. Fijaos aquí esta avenida, cómo es. Está aquí muy cerquita de donde estamos hospedados. Es una ciudad muy grande y ciudad grande tiene sus peligros también. Y bueno, nosotros no tenemos tampoco ninguna intención de hablar sobre política ni nada por el estilo. Simplemente vamos a salir a mostrar lo que es hoy en día aquí Caracas. Estamos pasando ahora aquí enfrente de una gasolinera. Habíamos escuchado relatos que hace unos años incluso había dificultad para echar gasolina al coche, pero se ve que ahora está funcionando normalmente. Hemos pasado camino del aeropuerto hacia aquí, hacia la ciudad. El aeropuerto de Caracas queda situado hacia la costa, más o menos unos 35 minutos en coche. Sí, si no hay tránsito. Exacto. Y para venir, Uber, que es normalmente la aplicación que nosotros usamos para cuando viajamos, Uber aquí no funciona en Venezuela, pero hemos usado una aplicación que sí que es de aquí, que funciona, que se llama Ridery. Y fue muy fácil, podéis instalarla como extranjeros también. El coche ha podido entrar justo hasta la puerta del aeropuerto. Sí, que no es así en cada país, ¿no? Exacto. Y hemos podido venir muy bien, el taxista muy amable nos vino contando un poco pues la historia Sí, de su vida. nos contó una anécdota sobre comprando gasolina en bolívares o en dólar y nos dijo que en bolívares puede echar como 10 litros más. Sí, realmente lo que él nos dijo es que hace el cambio de los dólares que recibe, por ejemplo, de turistas y compra bolívares. Y entonces, pues bueno, esos dólares pues los va a utilizar con mucha más eficiencia porque le van a dar muchos más bolívares. Entonces, bueno, es algo así aquí que está ocurriendo en Venezuela. Según nos ha explicado, el país se dolarizó ahora recientemente. No es que se dolarizó, no es que se utiliza el dólar, porque se utiliza también el bolívar, pero pues la gente pone los precios y se compra con referencia al dólar o se puede pagar también con dólar. Y eso ha ayudado también a frenar mucho una inflación gigante que tenía el país. Así que bueno, vamos a ver también si algunas otras personas
nos hablan sobre eso, nos explican un poco mejor, porque es un poco confuso el tema del dinero aquí en Venezuela. Y fijaos ahora dónde estamos llegando. Estamos llegando a la Plaza Francia, aquí en el barrio en el que estamos, en el barrio Chacao. ¡Qué bonito! Es hermosa, con las montañas ahí al fondo. Sí. Tiene aquí esta fuente como una piscina y el obelisco allí en el centro. Vamos a acercarnos hasta allí. Estamos también muy contentos del calor, del clima, de estar aquí en Venezuela con un clima muy bueno. Veníamos de Estonia, de estar en el frío, y ahora mismo aquí es un placer. Están aquí cuidando de los jardines y sí, llegamos aquí al obelisco. El jardín y el obelisco son muy bonitos. Ya. Realmente este obelisco, así, este puente que tiene, es algo impresionante. Ya, y ayuda a refrescar porque hace calor. Sí. Vuelve el ambiente mucho más fresquito. Siento el agua llegando hacia nosotros. Sí. Está buena esta plaza. Sí, está muy bonita. Esta es la plaza principal aquí en el barrio de Chacao. Es conocida porque aquí también ha habido hace unos años varias manifestaciones con incluso algunos episodios violentos. Y bueno, nosotros pues lo que conocemos de Venezuela es que es un país con riquezas pues muy grandes, riquezas naturales. Sí. Tiene, bueno, una o la mayor reserva de petróleo del mundo. Tiene pues muchos minerales como oro, tiene diamantes, en fin, es un país muy rico. Y es una pena, pues la verdad, que un país como este, con tantos recursos, pues pase dificultades, que tenga este tipo de crisis. Nos gustaría que fuese diferente, ¿no? Que, bueno, los venezolanos que nos llevan hablado, pues que tuviesen mejores condiciones. Como en el pasado. Como en el pasado, porque según nos han explicado, vamos a caminar aquí un poco también. Es bonitísima aquí esta parte, fijaos. Sí. Quería nadar aquí. Hace calor. Y bueno, como nos han explicado, Venezuela en los años 70, por ejemplo, estaba tan bien económicamente que incluso gente de países que hoy en día son el destino de, por ejemplo, de muchos venezolanos, como es Estados Unidos, venían a trabajar aquí a Venezuela, porque aquí ganaban mucho más, aquí la riqueza económica era mucho mayor. Incluso nos también contaron una anécdota, que a los venezolanos que viajaban en esa época al exterior, como todo les parecía muy barato cuando se encontraban, incluso le pusieron como un nombre que le llamaban los dame dos, porque a lo mejor llegaban a un lugar a comprar algo y el precio que veían era tan barato que decían, bueno, dame dos, y con eso se le quedó ese nombre. Y bueno, ojalá que todos los venezolanos pues puedan hacer eso otra vez, ¿no? Que vuelvan a estar con esa economía tan buena, ¿no? Sí, que yo no entendí muy bien, es que hablamos con nuestra taxista y yo le pregunté, oye, ¿tú puedes decirme más o menos cuál es el salario promedio aquí en Venezuela? Y él me dice unos $10. Para los trabajadores públicos. ¿Y yo? $10 por día, por mes, o $10 por semana, por mes, pero por mes. Exacto. Y no tiene ningún sentido. Bueno, nos ha dicho que realmente reciben esos $10 aproximadamente, y después reciben también un bono, una ayuda de $120, y que también algunos alimentos. Pero bueno, él tampoco nos dio más detalles, dijo que la situación para ese tipo de personas era difícil, e incluso él, que hoy es conductor de un taxi, en el pasado era policía, sí, y que decidió dejar pues su trabajo y cambiar de actividad porque no le estaba dando para vivir a él y a su familia con ese salario. Pues no sé, todo lo que he leído, por ejemplo, dice que aquí en Venezuela es caro. Tenemos que visitar también un supermercado, restaurantes, para ver cuáles son los precios, pero
yo realmente no puedo entender cómo una persona vive con $10, ¿no? Pues sí, es extremadamente difícil. Entonces, bueno, nosotros comentamos todo con mucho respeto porque no sabemos lo que está pasando, ¿no? Alguna persona a lo mejor que nos puede estar viendo. Y bueno, entonces nosotros cuando vamos a lo mejor a hacer un comentario sobre algo que pensamos que a lo mejor mencionamos que es barato o que es caro, pero lo hacemos con todo respeto porque claro, nuestra opinión siempre del barato pues es desde nuestro punto de vista de los precios a los que estamos acostumbrados en Estonia o en España o incluso en Brasil cuando estábamos viviendo. Entonces es difícil comparar las realidades de uno u otro país. Aquí en esta gasolinera podemos mostraros que es de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela. Y bueno, lo que nos han explicado es que lo que hizo el gobierno fue nacionalizar todos los puestos de servicio, todas las gasolineras. No sabemos si exactamente es así o si tiene algún detalle en eso. Nos podéis poner en comentarios cómo es realmente eso. Bueno, y seguimos caminando aquí por estas calles de Caracas y se siente realmente seguro, hay mucha actividad, muchísima gente en las calles. Que me gusta también es que la ciudad tiene muchísimos árboles, entonces no tienes que estar caminando en el sol todo el tiempo. Es verdad, fijaos cómo están las calles aquí, con árboles en ambos lados. Aquí se ven algunos comercios cerrados. Ahora ya son las 3 de la tarde. No sé si hay a lo mejor un horario para este tipo de negocios o algo. O si realmente es que no tienen actividad, que están cerrados. Tal vez también tienen horario de siesta aquí en Venezuela. Pregunta también para todos ustedes venezolanos que ven nuestro canal. ¿Se hace siesta aquí como se hace siesta, por ejemplo, en España? ¿O aquí abre el comercio pues todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche? Podéis ponernos aquí, estaremos atentos ahí para leeros. Wow, parece que aquí en Venezuela aún hay estos puestos de teléfonos. ¿Sí? Si funciona o no funciona. No tiene mucha pinta de funcionar, ¿eh? Está No. muy sucio. Ya, nuestro no funciona, ¿estás seguro que no? Ajá. Pero todavía los tienen aquí, no los han quitado de esta zona. Hemos hablado ya con algunos venezolanos y algunos de ellos no quieren aparecer en la cámara, pero bueno, nos han contado estas cosas que os hemos dicho y también, bueno, es de destacar cómo el pueblo venezolano es un pueblo simpático, amable, nos recibe con tanto cariño, nos habla con tanto cariño. Entonces es algo que agradecemos muchísimo. Nos sentimos muy bien aquí en Venezuela con la gente que nos trata así con tanto amor. ¡Wow! ¡Qué bus antiguo! ¿Sí? No sé si todos los buses aquí en Venezuela son así o... Bueno, allí hay otro del otro lado, también es el mismo modelo. Parecen un poco más viejos, ¿no? Aquí fíjense también esta zona, con estas palmeras también. Sí, parece como que hay oficinas aquí, ¿no? Un lugar comercial. Ajá, es hermoso ese edificio. Aquí otro teléfono. Yo creo que han dejado los teléfonos así, aunque no funcionen, los han dejado abandonados ahí en las calles. Pues aquí en este barrio los edificios son nuevitos. Estas oficinas. Sí, estas son muy bonitas. Son unas torres ya bien grandes. Sí, todo de cristal, todo, digamos, más moderno. Ajá. Las calles también están muy limpias aquí en esta zona. Sí, ¿verdad? No se ve basura en el suelo. No. Se ve todo bien cuidado. Algo que también nos comentaron fue que en algunas zonas de la ciudad, pero en general en todo el país, lo que sucedió es que cuando hubo
toda esa crisis, ese momento tan malo, muchas personas emigraron, se fueron a vivir en otros países y vendieron sus propiedades aquí en Venezuela a unos precios muy bajos. Realmente nos han dicho que apartamentos que pudieron costar a los dueños en su época pues alrededor de $100.000, los vendieron pues por muchísimo menos, a veces por $20.000, $30.000, depende del lugar y depende del momento. Y bueno, ahora con estos cambios que han sucedido en Venezuela, la gente piensa que estos apartamentos, estas propiedades, se van a revalorizar. Tienen mucha fe de que el país pues avance, mejore. Sí. Y estos apartamentos que fueron comprados recientemente por poco valor, pues va a multiplicarse ese valor pues 5 veces, 6 veces. Y bueno, es un poco triste, ¿no? Para las personas que dejaron en su momento y tuvieron que venderlo. Triste, pero también espero que se pasa, porque si se pasa, sí significa ya que el país está mejor. No entiendo cómo las calles pueden ser tan limpios y no he visto ningún cubo de basura. La verdad es que sí, es algo que también tenemos que preguntarnos cómo es. La gente quizá carga su basura y la lleva hasta su casa o hasta algún lugar donde, no sé. Pero no he visto ninguna. Para ser justos, que veníamos hablando que en este barrio todas las casas estaban nuevitas. Aquí estamos llegando ya. Es una zona diferente, es otro barrio que se llama Sabana Grande. Esta casa aquí, muy grande, así, tiene un estilo, no sé, medio colonial o bien antiguo, está abandonada. Y vamos a entrar aquí en el Boulevard Sabana Grande. Es un boulevard muy conocido aquí en Caracas, donde la gente viene pues a caminar, a comprar, hay mucho comercio. Y bueno, vamos a ver cómo es aquí. Bueno, los árboles son bonitos, la caminata está buena. Aquí hay lugares para descansar. Es un lugar donde puedes estar fresquito. La verdad que sí, porque no nos vamos a quejar de calor. Venimos de Estonia, sí, con el frío que hacía. Nuestro último vídeo, cuando estábamos caminando sobre el mar congelado, y ahora estar aquí con este calorcito, la verdad que no hay quien lo pague. Este sol, estamos muy contentos. Sí. Tengo curiosidad. Vi ahora este McDonald's y tengo curiosidad de los precios. Vamos entonces a acercarnos. Si son comparables con Europa, son más baratos. Con Europa no, vamos a compararlo con Estonia, porque también en Europa hay una diferencia de valores. Sí. Espero que estos precios son de dólar, ¿no? Esto es algo que nos han explicado, que es que aquí podéis ver los valores que pone Ref 4.99, Ref 5.99 y este valor Ref es con referencia al dólar. Quizá encontramos algún venezolano que nos pueda explicar un poco mejor cómo esto funciona, pero se coloca así y realmente es como si fuese pues $4.99 aquí. Pero por ejemplo, esto que se parece como un Big Mac, ¿no? O tiene el nombre Big Cheddar, pero se parece exactamente como Big Mac. No sé si este $8 es solo para la hamburguesa. Yo creo que sí, que no dice nada de menú, entonces debe ser solo la hamburguesa. Debe ser solo hamburguesa. Y yo voy a ver aquí en mi teléfono cuánto se cuesta en Estonia, por ejemplo. En Estonia un Big Mac, solo la hamburguesa, cuesta 5,90. Entonces aquí sería 5,90 euros. Entonces sería aquí un poquito más caro que en Estonia. Sí, más caro. Estamos aquí en este boulevard de Sabana Grande y está aquí también la entrada al metro, porque Caracas tiene metro. Es una ciudad
con un servicio de metro. Y vamos a bajar a ver si podemos tomar el metro, cómo funciona. Vamos a ver, no sé si es posible pagar en la taquilla con dinero, si es necesario tener una tarjeta, no lo sé. Curioso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es y cómo funciona. Hay tiendas también aquí en el metro. Sí. Es como un salón de belleza. A lo mejor puedo cortarme un poco el pelo, que lo necesito. Hay aquí un panel interactivo en el que pone las instrucciones, explica para recargar una tarjeta. Esta tarjeta sube, pero nosotros no tenemos la tarjeta. Entonces tendremos que preguntar a ver si podemos comprarla, Sí. o si esto se compra en otro lugar. Vamos a preguntar aquí en la taquilla a ver qué es lo que nos dicen. Mire, para tomar el metro, somos extranjeros, ¿cómo funciona? ¿Podemos comprar una tarjeta o algo? Sí, la tarjeta te vale 150 bolívares y cada pasaje vale 60. Ok, ¿puedo pagar con dólar? No, tiene que ser bolívar. Tiene que ser bolívar. Ah, ok. Que no hemos cambiado nada todavía. Queríamos tener esa experiencia de tomar el metro aquí en Caracas, pero realmente es necesario tener bolívares. Sí. Así que, bueno, tendremos que cambiar algunos dólares para tomar el metro. Y si no conseguimos, pues ya vamos a ir caminando hasta nuestro próximo destino, que tampoco está muy lejos. Era más que nada por enseñar un poco, pues... Sí, para tener la experiencia. Ajá, no se puede tampoco pagar con tarjeta. No. Entonces, bueno, pues vamos a seguir caminando. Algo que nos comentaron también es que la gente vuelve a caminar aquí en Caracas ya desde hace tiempo con teléfono en las manos, Sí. y eso que hace unos años era impensable. Es verdad, vemos bastante gente caminando con teléfono en la mano, así, caminando así. Que- También hay bastante control, aquí parece de policías, ¿no? Sí. Pero sí, no me parece que es peligroso caminar con el teléfono. Sí, ahora en este momento sí se siente bastante seguro aquí. Con la cámara también, me siento seguro. Sí, es por la tarde, hay muchísima gente en la calle, claro. Sí. Esto puede cambiar totalmente. O quizá en otra calle también, donde no hay tanta gente, obviamente puede ser peligroso, no sabemos. Sí. No tenemos ni idea. Estamos hablando, son nuestras primeras impresiones aquí en Estamos Caracas. aquí solo un par de horas. Exacto, a lo mejor nos podréis decir que no, que es totalmente lo contrario de lo que estamos hablando. Estamos totalmente equivocados. Pero bueno, así... Es nuestra experiencia hasta ahora. Exacto. Y aquí ya se puede ver que hay muchísima más gente y hay muchísimos puestos de comida. Sí, Parecen mercado. que son puestos de comida. Mercado general. Ajá. Ropas. Yo tengo esta curiosidad. Si la ropa también está hecho aquí, fabricado aquí en Venezuela, o lo Pues importan. tendremos que preguntar porque ni idea. Hay bastantes puestos de hamburguesas y hot dogs. Y aquí vemos cuánta gente Sí. se sienta aquí alrededor del puesto. Sí, sí, sí. Me gusta mucho eso. Ajá. Mega barquillones a $1. Tienes sus ricos y deliciosos barquillones a $1. Aprovecha, comparte y disfruta de los mega barquillones con leche condensada. Wow, aquí vemos, Ajá. es como una panadería. Mega barquillones a $1. Tienes sus ricos y deliciosos Son como unas empanadas aquí. Ah, sí. Esto también parece pan. Pan con queso. Ajá. Unos girasoles. Ropas. Hay mucha vida aquí en Sabana Grande, Caracas. ¡Wow, qué bus! ¡Oh! También cargaba gente. Y toda esta calle es peatonal, que es muy bueno, pues puedes caminar aquí tranquilamente sin preocupar de nada. Es verdad, y es larguísima, no sé. Sí. Son kilómetros aquí de comercio. Sí, sí, sí. ¡Qué curioso! Es que vi este edificio
que parece un poco raro, ¿no? Y pensé que era un hotel, porque hay aquí una, ¿cómo se llama? El letrero aquí de hotel. Que dice Hotel City. Pero realmente es que el hotel es el edificio pequeño en el medio de los dos edificios grandes. Sí, y este aquí parece que es un edificio del gobierno. Sí. Y tiene una arquitectura Sí. un poco rara, ¿no? Ajá. Realmente es mastodóntico. ¿Cuántos teléfonos aquí? Estos teléfonos públicos. 3 puestos. Uno al lado del otro. En su día debió ser un centro aquí. Ajá. Todo el mundo hablando por teléfono. Seguro, porque en Estonia también, cuando no había teléfono móvil, ¿no? Ajá. Había filas para usar este tipo de teléfono. Y aquí con tanta gente tenían una infraestructura. Ajá. Muchísimos teléfonos, 3 muchísimas postos, unidades. 3 postos al lado uno de otro. Ajá. Y cada posto tiene 4 teléfonos. Qué bien que hoy en día tenemos los teléfonos móviles. Sí. Claro que a veces también hablas cerca de alguien que está pues hablando con otra persona, ¿no? Pero imagínate ahí en ese poste, 3 teléfonos juntos Ajá. y la gente hablando y algunas personas que gritan muchísimo y Sí. tú escuchas la conversación del que tienes al lado. Sí, sí. No sé, no tuve esa experiencia, pero nunca me tocó así, ¿no? Hablar en esos teléfonos públicos. Mi madre me he contado historias cuando ella habló con estos teléfonos en Estonia. Alguno que nos está viendo habló por esos teléfonos públicos. Ponednos aquí como era. Si preferís ahora el teléfono móvil o si queréis volver a viejos tiempos. Llegamos a la Plaza Venezuela y vimos que en los árboles hay unos guacamayos. ¿Sí? Fijaos. ¡Wow! El ruido. Mira, mira, ahí vienen volando. Aquí vienen, aquí vienen. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué hermosos! Y toda la plaza aquí es muy bonita. Tiene una fuente aquí enorme. Aquí en este edificio vemos aquí la publicidad de Maltín Polar. Y hay muchísima gente también aquí alrededor de la plaza. Realmente esta plaza es una rotonda gigante. Ya, podéis ver allá todo el tráfico que va por esa parte. Aquí por esta otra. Hay esta fuente aquí. Sí, con la fuente está muy bonita. Ya, y con tantos pájaros aquí. Sí. Los guacamayos. Y usan esta rotonda para también pasar el tiempo, para comer algo aquí, para descansar. Es Muy bien. algo muy buen hecho. Sí, es un ambiente muy bueno aquí. Hay muchas familias ahí, niños. Hay un perrito robot. Ajá. Está pensando. No se quiere. Ah, porque quiere conocer a este otro perro. Mira, wow, wow. Está asustado. Sí. Sí, el perrito ese está asustado. Oh, no. No. Ay, no, ya no se puede. ¿Hay alguna concentración aquí de coches o algo? Sí, no sé. Es como un evento. Mira. ¿Tú querías este coche? Parece como un moto porque tiene como... Una rueda detrás. Sí. Fíjense todas las personas que están esperando por autobús. Wow, ya, fíjense la fila que hay. La fila es tan larga. Enorme, hasta allá hasta adelante que está la parada del autobús. Sí. Yo creo que es porque los buses son muy pequeños. Entonces no cabe mucha gente, ¿no? En Ya. el bus.
Pero Y- no sé, esto es... Wow. Fijaos, desde la salida del metro allá, Sí, también es horario punta seguramente, sí, exacto. el horario de salida del trabajo. Ya son las 6 y me imagino que la gente deja los trabajos y está esperando todo el mundo al mismo tiempo el autobús. Sí, pero por ejemplo en Estonia tenemos buses con dos partes. Ajá, muy grandes. Sí, grandes, largas. Pero aquí el bus es muy, muy pequeño. Creo que un bus solo lleva unas, no sé, 30, 40 personas. Este bus, por ejemplo. Ajá. Es pequeñísimo. Oh, pues sí que tienen que enfrentar unas filas enormes. Y ahora ya nos vamos de camino, de vuelta a nuestro apartamento donde estamos hospedados. Y cuando lleguemos allí, os vamos a mostrar también algo muy curioso. Pero fíjense aquí también que el tránsito es una locura. La gente conduce un poco así nerviosa. Sí, No es sé verdad. Hay mucha gente tocando la bocina. Sí. Puedes ver todo el tiempo como casi están en accidentes. Y también bastantes motos. Vimos Sí, muchas motos en las carreteras. Bueno, pues vamos entonces a ver si conseguimos cruzar aquí con mucho cuidado. Sí, fíjense cómo tenemos que cruzar entre los coches ahora. No me gusta nunca estar entre dos coches porque nunca sabes si uno de ellos va... A moverse y A puedes quedar moverse. atrapado. Ajá, No me gusta, pero aquí hay que cruzar así. claro. Acabamos de llegar a la puerta del edificio en el que nos hospedamos y queremos comentar, hemos parado a comprar una botella de agua de 1,5 litros antes de subir para el apartamento. Costó la botella de agua de 1,5 litros $2. Para que os tengáis una idea, pasamos en la gasolinera y el litro de gasolina cuesta 50 centavos de dólar. Entonces, el 1,5 litros de agua es 4 veces el litro de gasolina. Es increíble, me impacta esto. Ahora vamos a explicaros cómo entrar en el apartamento. Estamos aquí. Pues hay que usar esta llave para abrir la primera puerta. Hay que estar más rápido. Así. Primera puerta. Después, aquí la segunda puerta. Así. Hasta ahí son 2 puertas. Después, para llamar el elevador, hay que también usarlo. Sí. Ah, Así. Ahora sí. Adelante. Ahora aquí. También para ir a tu piso hay que también activarlo. Pero sí, realmente hay pisos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yo creo que deben ser pisos dúplex. No sé, pero nuestro Dos apartamento plantas. no es duplex. Ya, bueno, pero quizá otros sí. Pero estamos en la última planta, 14. Es un sistema que nunca había visto yo, este Ujú. llavero. Sí. Bueno, pero estamos en Venezuela y esto es diferente. Listo. Ahora ya llegamos a nuestra planta y Primera puerta. aquí, que es realmente la tercera puerta Sí. que abrimos desde la calle. Y la cuarta puerta hasta entrar en el apartamento. Y ya estamos en nuestro apartamento que hemos alquilado para alojarnos, ¿no? Sí. Ahora aquí en Caracas. Está bonita. Es un apartamento bonito, amplio y está muy bien. Sí.
Pero fíjense la vista que hay de la ciudad. Súper bonita. Y pues es un apartamento muy bonito. Así es. Y ya aprovechamos desde aquí. Estamos cansados todo el día caminando aquí en Caracas. Y os agradecemos mucho que hayáis visto este vídeo hasta el final. Y pediros, como siempre, para suscribirse a nuestro canal, dar like, es gratuito y eso nos ayuda muchísimo. Y estaremos trayendo nuevos vídeos aquí en Venezuela, en otros lugares. Seguro que os van a encantar. Así que hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.